Bendiciones, gracias por estar aquí en nuestro canal. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar. Siempre es un placer llegar a través de este medio, poder compartir con usted una palabra de parte del Señor. Y yo sé que hoy no será la excepción. Gracias le damos a Dios por permitirnos estar aquí, también a ustedes por el apoyo que brindan a este canal. Siempre se lo decimos, así que si no se ha suscrito, suscríbase a este canal, comparte el contenido, déle a las campanitas para que le lleguen las notificaciones y así seguimos creciendo y seguimos pues estableciendo la palabra del Señor en estos medios. Yo quiero hablar de algo interesante, pero que también tiene alguna relación con acontecimientos que han sucedido en estos últimos días. Para nadie en este momento es un secreto que al ex presidente y candidato republicano Donald Trump en Estados Unidos, pues sufrió un atentado donde trataron de asesinarlo. Murió un seguidor, una persona del público, también pues otras personas resultaron heridas. El que perpetró el atentado falleció, pero no pudo cumplir quizá el cometido, que era quitarle la vida a el candidato a la presidencia por Estados Unidos. ¿Y qué relación tiene esto con lo que vamos a hablar? Bueno, cuando nosotros hablamos de nuevo orden mundial y de que tantas veces se ha mencionado el nuevo orden mundial y que la gente habla y vemos todo lo que se alinea en el mundo, en el sistema de gobierno a nivel mundial y a nivel de las naciones, vemos que lo del orden mundial es real, pero que siempre ha habido nuevos órdenes mundiales que surgen a través de la historia. Y eso lo vamos a ver, y vamos a ver las profecías. Pero, ¿qué está sucediendo hoy en día en estos tiempos? Estamos viviendo en tiempos postreros, tiempos finales, entrando a esos tiempos del fin, que profetizaba Daniel en el capítulo 12 del mismo libro. Entonces, lo que estamos viendo son acontecimientos que van relacionados y alineados con las cosas que tienen que suceder antes de la manifestación del hombre de pecado, que es el que da inicio a aquella última semana de la profecía y que de alguna manera acelera la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de Donald Trump es importante porque todos los presidentes de Estados Unidos tienen una representación importante en los acontecimientos de estos tiempos y en el papel que se juega en el establecimiento de nuevas leyes o de legalizar el pecado o de establecer ideologías en las naciones para establecer un solo gobierno con una misma ideología, con una misma dirección a nivel mundial en lo que se refiere al aspecto moral y espiritual. ¿Qué es lo que está afectando realmente al mundo? Más allá de las condiciones económicas, es las condiciones espirituales, moral, cómo el hombre se está conduciendo delante de Dios. Entonces usted dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver el atentado contra Donald Trump? Bueno, Donald Trump es uno de los presidentes que se ha opuesto a la agenda, en cierta forma, de libertinaje y de establecer leyes de espaldas a Dios de manera generalizada, como lo es el aborto, como lo es la homosexualidad y otros temas más. Donald Trump se enfrentó a muchas cosas como esta, incluso hasta la guerra. Donald Trump fue un presidente de paz. Fue el primer presidente que se reunió con el presidente de Corea del Norte. Usted dirá, ¿y esto es bueno? Quizás no sea bueno. No estoy hablando de que Donald Trump es un salvador, pero tiene que ver en la historia profética de los acontecimientos para el establecimiento de un orden mundial que le prepara el terreno al que tiene que manifestarse, que es el hombre de pecado. Que ya el espíritu del anticristo está en la tierra, dice el apóstol Juan en su carta, pero no se ha manifestado. Por eso dice el apóstol Pablo en Tesalonicense que se va a manifestar, pero que antes tiene que venir una gran apostasía, antes de la manifestación. Y luego de la manifestación del hombre de pecado, entonces la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo quiero hablar del orden mundial y vamos a compartir algunas imágenes para hablar de este tema, del tema del nuevo orden mundial.
Vamos a hablar del origen y la perspectiva escatológica de lo que es el nuevo orden mundial. Un tema, como le decía, muy tratado, que mucha gente ha hablado de él, pero que muchas veces no tienen quizás el conocimiento bíblico profético, la revelación profética, aunque sí toman acontecimientos históricos y relacionados con nuestros tiempos. Pero hay que concatenar todo esto, lo que las profecías bíblicas dicen, lo que está sucediendo hoy en día, las señales que vemos y qué Dios dice en cuanto a lo que es un orden mundial o un gobierno mundial único, que es lo que la gente espera y piensa. Miren, la configuración del mundo, cuando hablamos del nuevo orden mundial, es como un plan de gobierno único, una aldea global. Esa es la configuración que se usa. Aquí, así es que se quiere configurar. Naciones Unidas es un ejemplo de esto, la ONU, la Unión Europea, los cambios de ideologías a nivel global que tenemos, la inclusión, la igualdad, la género, comunidad LGBTIQ y más. Todo esto viene trayendo a colación puntos de unificación para tratar de unificar el concepto a nivel de las naciones de lo que es un gobierno y lo que es una nueva configuración. La globalización, la conectividad, el libre comercio, la comunicación instantánea, el Internet, todo esto es la nueva configuración que antes no la teníamos hace muchos años. El Internet juega un papel importante. La economía mundial, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, una moneda global, monedas digitales. Bueno, todo eso que estamos viendo tiene un peso para preparar el terreno para el hombre de pecado, que solamente Juan le llama el anticristo. El apóstol Pablo dice que es un hombre de pecado que se manifiesta, cuyo avenimiento es por causa de Satanás. Entonces, el origen del término del nuevo orden mundial viene por un presidente de Estados Unidos, para que ustedes vean la importancia de Estados Unidos en toda la profecía y en esa revelación que Dios le mostró, ese sueño que Dios, ese sueño profético que Dios le mostró a Nabucodonosor, interpretado por Daniel, por allá por el capítulo 9, por el capítulo 2, el capítulo 2 del libro de Daniel y el capítulo 7. Un documento del presidente de Estados Unidos del año de 1913, Woodrow Wilson, después de la Primera Guerra Mundial, es donde por primera vez se habla de esto que nosotros llamamos o conceptualizamos como un gobierno mundial o un nuevo orden mundial. Él le llamaba la Sociedad de las Naciones. Así es que surge el término por primera vez. Sociedad de las Naciones. Pero eso se quedó solamente en un documento de Woodrow. Pero ya en el 1945 nuevamente surge el tema. ¿Por qué? Porque lo que Woodrow planteaba este presidente era que había que establecer un orden de unificación donde no, donde no se pudiera permitir otra guerra de esa magnitud. O sea, tratar de que el mundo viva en paz. Y eso es lo que busca este orden mundial, la paz y la seguridad que solamente da Jesucristo. Pero en el 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, surge nuevamente este asunto en la ONU y con el lema paz y seguridad internacional. La Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, que abramos los ojos porque entonces el fin está cerca. Porque el hombre no puede dar paz. La paz viene de Dios. Por eso que la Biblia dice que la paz que Cristo nos da no es como el mundo la da. Porque la paz de Dios es eterna, la del mundo es pasajera. Puede haber paz por un periodo de tiempo. Desde la Primera Guerra Mundial de 1916 al 1945 hubo un periodo de paz. Igual que lo ha habido desde el 1945 hasta esta fecha, aunque en algunos lugares han habido algunas situaciones bélicas y todavía la hay. Tenemos guerra todavía en estos días, que parecería algo inverosímil para un mundo que va tan desarrollado en el conocimiento, en la comunicación y en esa unificación mundial y lo que se ha creado. Entonces la ONU surge en base a ese concepto de sociedad de las naciones del presidente Woodrow Wilson de 1913. Pero ya en 1945 se retoma el tema porque la guerra, la Segunda Guerra Mundial, mató más de 20 millones de personas mal contadas. Y fue algo catastrófico para el mundo. Hoy se habla de teoría de conspiración, pero a partir del año 2000, 2001,
cambió la política internacional, cambió la geopolítica mundial y hoy tenemos un sistema geopolítico y la política mundial totalmente diferente a lo que fue en aquellos tiempos. Aquí yo les muestro una imagen del dólar. La gente habla mucho de los Illuminati, del ojo que todo lo ve, eso es otro tema, pero lo que yo quiero que usted vea aquí es que en el dólar, debajo de la pirámide, hay una inscripción, Novus Orus Seculorum. Eso es latín. Yo quizá no lo pronuncio correctamente, pero lo que dice es nuevo orden de las naciones. Lo que decíamos es una representación del nuevo orden mundial representado en Estados Unidos. ¿Por qué? Usted escuchó en estos días a Biden, el presidente actual, decir que si iba a haber un nuevo orden mundial, Estados Unidos es que tiene que encabezarlo. Escuche lo que estoy diciendo. La visión del presidente Biden y de su línea política y de su partido es que un presidente de Estados Unidos sea el que tenga la hegemonía y el poder mundial. Y por eso usted ve a Rusia, a China haciendo fuerza al contrapeso como las tres principales naciones que están rigiendo el mundo, además de la Unión Europea y la fuerza militar de la OTAN, que son los que crean ese contrapeso, y Corea del Norte a veces que quiere también entrar en ese juego. Pero lo que estamos viendo a nivel de la geopolítica es que las potencias que existen ahora, incluyendo la gran potencia que es Estados Unidos, quieren ser la cabeza del nuevo orden mundial, porque es un concepto que surge desde esta nación, un concepto moderno, pero que en Génesis capítulo 11, usted se encuentra con la Torre de Babel y Nimrod, que fue el primer poderoso en la tierra, que es un prototipo de lo que es esto, que quería tener un poder hasta llegar al cielo y unificó a toda la gente. Y Dios lo dividió y creó las lenguas y no se entendía y lo confundió. Por eso Babel significa confusión. Porque ningún gobierno puede establecer un gobierno absoluto y único en esta tierra. Eso es imposible. Puede haber un orden mundial, siempre lo ha habido, una línea por la que la gente vaya a ser gobernado. Se va a manifestar un hombre de pecado que la bestia, el falso profeta, le van a dar el poder, los gobiernos, los políticos, el poder económico, el poder religioso a través del falso profeta, que son apóstatas, que tienen poder económico, le van a dar poder a este señor y va a ejercer un dominio. Pero el nuevo orden mundial tiene una característica más allá de lo que la gente muchas veces expresa. El nuevo orden mundial es un plan diseñado con el fin de instaurar un gobierno único, burocrático y que controle y que sea controlado por las élites plutocráticas a nivel mundial. La gente que tiene el dinero, la gente que tiene un poder político. Los conflictos han cambiado, la geopolítica ha cambiado en esta historia reciente. Hay cambios de ideología, cambio político con un equilibrio de poder a nivel global, le decía las potencias de Rusia, China, Estados Unidos, hay un equilibrio en cierta forma, aunque haya un peso más de un lado que de otro, pero se está batallando, porque estamos en los pies de barros y de hierro, en parte fuerte y en parte débil, en la estatua de Nabucodonosor. Entonces, lo que se busca es un gobierno mundial para manejar y controlar a la gente y establecer la adoración a la bestia y sellar a la gente con el 666, que es un número de imperfección, un número de hombre, una marca, un número, un nombre. Para aquellos que no confiesen a Cristo y quieran adorar a la bestia, para aquellos que quieran comprar o vender. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con el nuevo orden mundial o con el orden mundial? Es profético. Todo eso va a suceder en base a un poder hegemónico de una figura que representa a Satanás, porque se pone en el lugar de Dios para que lo adoren como Dios, pero también quiere ser el contrario a Cristo. De ahí viene la palabra anticristo, el que se pone en el lugar de o el contrario de Satanás manifestado en un hombre. Entonces aquí vemos la estatua de Nabucodonosor, aquel sueño que Dios le da y se le olvida, y que Daniel se lo interpreta en el capítulo 2 del mismo libro de Daniel, y que luego en el capítulo 7 de Daniel, Dios le da una revelación a Daniel de bestias espantosas, un león alado, un oso fuerte con una parte del lobo más alta que la otra, con costillas en su boca, un
leopardo con 4 alas, 4 cabezas, una bestia espantosa con 10 cuernos, y todo esto tiene que ver con la misma estatua. El cuerno pequeño es el anticristo. Y cada una de esas representaciones, la cabeza de oro que representaba a Babilonia, la plata de los brazos y los pechos que representaban a los medos persas, el bronce que representaba a Grecia en Alejandro Magno allá en el 331, y las piernas de hierro del Imperio Romano por allá por el 168 antes de Cristo. Acordémonos de aquel prototipo del anticristo, Antíoco Epifanes, que entró al templo en el 168 antes de Cristo, en aquella periodo de los macabeos, que lucharon aquellos judíos para establecer nuevamente la adoración en el templo, porque él la profanó. Entonces lo que estamos viendo desde el 608 antes de Cristo con los babilonios, atravesando por los medos persas en el 538, que era una unión de 2 pueblos, y por eso el oso era fuerte y rápido y derriba la cabeza de oro. Luego los griegos con Alejandro Magno, que era rápido para conquistar, y ahí vemos el leopardo, las 4 cabezas, porque cuando muere Alejandro Magno, que murió muy joven, sus 4 generales establecieron el poder en Siria, Macedonia, Egipto, Tracia, y esos 4 generales fueron los que se quedaron con el imperio griego, y luego viene el imperio romano en el 168. Todo lo que yo le estoy diciendo son nuevos órdenes mundiales, desde Babilonia hasta los pies de barro. Esos pies de barro y de hierro, que son las uniones europeas, las uniones de Estados Unidos, todas esas uniones que vemos, la misma Roma representada en los diferentes gobiernos que tuvo y en la división que tuvo también Roma. Los 10 cuernos de esa bestia espantosa, los 10 emperadores romanos que persiguieron la iglesia. Cada una de esas representaciones proféticas de Daniel son parte del nuevo orden mundial, pero que va cambiando a través de los tiempos. Es una profecía de tiempo. ¿Y en qué tiempo estamos nosotros? En el tiempo de los gentiles. En el tiempo de los gentiles. ¿Y cuál es ese tiempo? Que Dios está cumpliendo un número de los gentiles que se llama la plenitud de los gentiles. En este tiempo se va a manifestar la gran apostasía, se está manifestando. Y eso es lo que estamos viendo. Pero a nivel geopolítico, a nivel mundial, tenemos que abrir los ojos. Y cuando vemos este atentado contra Donald Trump, vemos que Donald Trump es una de las figuras que trata de detener, en cierta forma, las agendas globales de ideología que van en contra de la moral y de las leyes de Dios. Yo no estoy diciendo que sea un buen presidente o una buena persona o que usted tenga que votar por él. Lo que yo estoy diciendo es lo que la profecía muestran, lo que muestra la persona con sus acciones, y lo que ha dicho, por ejemplo, el presidente Biden, diciendo que si hay un país que tiene que establecerse como la cabeza de este nuevo orden mundial que está surgiendo, es Estados Unidos. Búsquelo, ahí está. Entonces estamos viendo que todo se está alineando para la venida del anticristo. Todo se está alineando para el último tiempo de la historia, para el tiempo del fin. Daniel capítulo 12, verso 4. En los últimos tiempos, en el tiempo del fin, la ciencia se aumentará y la gente correrá de aquí para allá. ¿Qué es lo que está diciendo? Está hablando de un tema importante en la historia. Y lo estamos viendo. ¿Cuándo más que ahora la ciencia ha aumentado? Hoy tenemos toda la información del mundo a nivel de un clic. Tenemos información cuántica, se está trabajando en computadoras cuánticas, información al instante. Eso solamente se compara con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios. Y la bestia, el falso profeta, el anticristo, van a usar estos recursos tecnológicos, esta ciencia. Pero también la ciencia está aumentando para los hombres de Dios, y el conocimiento y la revelación y la palabra de ciencia está fluyendo hoy en día. Abra los ojos, hermano. La iglesia tiene que despertar en estos tiempos. Y tenemos que salir a pregonar a Cristo. La venida de Cristo está cerca. Todos los acontecimientos que usted está viendo es porque Cristo viene. Y Dios está permitiendo que acontezcan ciertas cosas en el mundo para que usted sepa que los tiempos son malos, son peligrosos y son señales que muestran no un nuevo orden mundial, porque ya lo tenemos y va cambiando, como lo decíamos con la estatua. El orden va cambiando. Estamos en los pies de barro, en los pies de barro y de hierro. Ahora, solamente hay una persona que va a establecer un gobierno mundial, porque eso es una utopía para las naciones, para cualquier país, para cualquier hombre humano opuesto por el diablo. Pero Cristo va a establecer un gobierno mundial. El milenio le llama Apocalipsis.
y es la piedra no cortada por manos de hombre que la profecía dice que derriba la estatua. Lea Daniel capítulo 7, lea Daniel capítulo 2. Y esa estatua es derribada. Y cuando esa estatua es derribada, significa que Dios estableció su gobierno aquí en la tierra. Un gobierno único y Satanás será atado. El milenio. Si usted no está preparado para la venida de Cristo, hay que prepararnos para la venida del Señor. Como cristianos tenemos que estar en la brecha, predicando el evangelio, más firme que cuando creímos, porque está más cerca su venida. Tenemos que entender los tiempos y las señales. Eso es lo que Jesús decía. El día y la hora de la venida de Cristo nadie lo sabe. La manifestación del hombre de pecado hay señales. Una gran apostasía. ¿Qué estamos viendo hoy en día? Gente predicando todo menos a Jesucristo. Prosperidad, predicación del reino muy confuso, no como la Biblia lo establece. El mensaje del reino es muy diferente. El evangelio del reino habla de salvación, habla de amor, de compasión, no de orgullo, no de soberbia, no de vanidad, no de negocios con Dios. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Gente que se cree en Cristo. Jesús decía en Mateo 24, verso 21, vendrán falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. Un falso Cristo es un anticristo. Por eso el apóstol Juan decía en su carta, en su primera carta, capítulo 2, hay muchos anticristos. Porque todo el que dice que Cristo no vino en carne es un anticristo. Así que el orden mundial que estamos viendo y las señales que Cristo mencionó en todo el sentido nos están diciendo que Cristo viene. Así que no se asombre con los magnicidios, con las guerras, con los terremotos, con la violencia, con la desobediencia de los hijos hacia los padres. Porque todo lo que está indicando la Biblia, los tiempos y las señales, es que Cristo viene. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, siempre es un placer compartir una palabra con ustedes. Que podamos entender lo que Dios dice y lo que la profecía se establece. Hay un nuevo orden mundial hace mucho. Ahora hay un solo orden mundial de gobierno global que se va a establecer, es el gobierno de Cristo. Siempre ha habido cambios de gobiernos mundiales, de potencia. Babilonia, Medo-Persa, griegos, romanos, Unión Europea, la Unión de Estados Unidos, americanos. Siempre va a haber gobiernos, hegemonía, la Unión Soviética. Hoy tenemos a Rusia, a China, a Estados Unidos. Pero un gobierno único, Jesucristo. El hombre no puede gobernar porque el soberano es Dios. Y la soberanía, el reino y la gloria le pertenecen a él. Suscríbase a este canal, comparte este contenido, dele like, dele me gusta para que YouTube lo siga recomendando. Para mí es un gran placer compartir con ustedes y espero que hoy lunes, mañana, luego el jueves y el sábado, bueno, hoy lunes para que van a ver, lo que van a ver el video ahora, pero lo que lo van a ver de manera diferida, lunes, jueves y sábado, tenemos el interactivo con el pastor Almanzar. Temas como este, usted puede preguntar, puede dialogar con nosotros, interactuamos, dar su sugerencia, establecer sus opiniones, pero sobre todo formular preguntas. El interactivo con el pastor Almanzar, un programa que sale lunes, jueves y sábado a las 9 de la noche, hora República Dominicana, por este canal que el Señor nos ha permitido para llevar la palabra de Dios. Para mí un placer, un abrazo, bendiciones para usted, su familia y su ministerio. Hasta la próxima. No se deje engañar.